Queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio. Cada viernes seguimos estudiando las cronológicas y hoy llegamos a la lección número 4. Vimos la semana pasada las consecuencias del pecado, de la caída de Adán y Eva por la incredulidad, pero vamos a ver algunas otras cosas más en este día. Principalmente el hecho que dónde está Dios en todo esto, qué es lo que Él hace. ¿Ok? Entonces, quisiera que me acompañen a Génesis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 23. No vamos a ver toda esta sección el día de hoy, pero quiero que leamos esta porción primero para saber dónde estamos, ¿ok? Entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 20. Llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, la semana pasada nosotros vimos la caída, cómo se apagó la luz, ¿sí? El momento que Adán y Eva pecaron por su incredulidad, eh, todo se volvió en tinieblas. Ya Adán no podía ver a Dios como Él es, tuvo miedo, se escondió, se hizo delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero aún así eso no quitó su vergüenza y cuando vio a su mujer se sentían avergonzados, cuando pasó Dios se escondieron, ya su conocimiento de Dios no podía verlo y pasó exactamente lo que él dijo que iba a pasar. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿sí? El día que de él comieres, ciertamente morirás, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso exactamente pasó. Tres cosas dijimos la semana pasada, que el hombre murió espiritualmente, eventualmente iba a morir físicamente, pero también murió eh, eh, eternamente, o sea, la muerte eterna la ganó. Y eso quiere decir que una vez que muere físicamente,
sin conocer a Dios, está separado por Dios para la eternidad. Y esas tres cosas ganó el hombre y nosotros heredamos con eso para la eternidad, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Dios? Ahora Dios se acerca y vamos a ver lo que Dios hace. Entonces, eh, la pregunta que nuestro estudio hace es la siguiente. Realmente Dios no sabía dónde estaba Adán? Porque en el versículo 9 dice, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿es Dios todopoderoso? ¿Es Dios omnisciente? Sí, Él lo es. Sino que en este momento le estaba preguntando a Adán, ¿dónde estás? O sea, puedes ver, puedes saber, sabes dónde, sabes el problema en el que estás. Y eso es muy importante porque ninguna persona que no reconoce su necesidad va a buscar ayuda. Y Dios en su misericordia se acerca al hombre. Siempre ha sido así. Él ama tanto a su creación que Él da el primer paso. El hombre se esconde, tiene miedo, huye, va en sentido opuesto. ¿Sí? Mucha gente el día de hoy dice que no le gusta hablar de religión. Sí, a mí tampoco no me gusta hablar de religión, pero en cuanto al conocimiento de Dios, es otra cosa. ¿Sí? Conoces a Dios y mucha gente teme la muerte porque no conoce quién es Dios y lo que Él ha hecho y teme enfrentarse a un creador, a aquel que es soberano, aquel que tiene derecho a juzgarnos. Pero eh, Dios lo que estaba haciendo es, le estaba dando a Adán una oportunidad para que él se arrepienta y Dios poderle, que Adán se dé cuenta que él se fue al otro lado, se fue en un sentido opuesto, se fue de enemigo de Dios en lugar de ser de amigo como estaban antes. Sí, Dios estaba dando la oportunidad a Adán que diga, estoy de acuerdo contigo, Dios, tú tienes razón, estoy mal, estoy en tinieblas, ahora estoy del lado de Satanás, no quiero estar aquí. Sí, y Dios siempre hace eso con una persona. Por ejemplo, miren conmigo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Esto es muy importante porque nos muestra una de las características de Dios, que Él es misericordioso y eso eh, es no darnos lo que nos merecemos, ¿ok? Sí, Adán ya estaba separado, sí, él distante de Dios. Pero lo que hace Dios es, se acerca, Él da el primer paso y con los brazos abiertos, buscando atraerle al hombre hacia Él mismo. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, es el deseo de Dios. Ahora, igual que en el jardín del Edén, Dios hoy día está llamando a las personas para que le crean a Él. Dice la Biblia en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo, Dios mismo, que está trabajando el día de hoy para mostrarnos la verdad. Y la verdad es que estamos separados de Dios. ¿Sí? Eh, la verdad es que estamos destinados ir al infierno, a una separación eterna con Dios, de Dios, eh, por, por, por nuestra herencia que tenemos con Adán, ¿sí? Nosotros somos pecadores tanto por herencia como por práctica, ¿sí? Digamos, ok, si ponemos a un lado la parte de la herencia que recibimos de Adán como padres de una generación caída, separada de Dios, no hay ni un solo hombre, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, que haga lo bueno. ¿Sí? Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es muestra
al hombre la verdad, es decir, que necesita un Salvador, que está mal, que es pecador, y Dios hace esto, ¿sí? En esa manera, en ese sentido, Dios está llamando a los hombres a conocerle a Él, a preguntarles lo mismo que hizo con Adán: ¿dónde estás tú? ¿Sí? Entonces, Él hace esto porque Él quiere que cambien su manera de pensar, y eso quiere decir arrepentirse. Arrepentirse es, si estoy caminando en un sentido, me paro y digo: este está mal, y voy en el sentido contrario. En el sentido en que nosotros estamos caminando, la Biblia enseña que es un camino de muerte. Estamos destinados a ir a una separación eterna por la incredulidad. Pero lo que Dios hace es que Él mismo interviene y dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás separado de mí? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo al mostrarnos la verdad por medio de su palabra, por medio de otras personas que le conocen a Él. Nos comparte. Si bien no es como lo que pasó con Adán, que Dios audiblemente le habló, para nosotros ahora ya tenemos la Biblia, tenemos toda la escritura que fue inspirada por Él para que le conozcamos a Él. Fue una carta, eso muestra que Dios se comunica con el hombre, que Él es alguien que quiere que el hombre sepa de Él. Y está escrito, si quiere, como un letrero grande: ¿dónde estás tú? ¿Sí? Entonces, eh, Dios quiere darles una oportunidad y así estar en paz con Él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 19. El Salmo 19, los versículos del 1 al 4 nos dicen lo siguiente. Salmo 19, los versículos del 1 al 4 dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la creación, cuando vemos eh, alrededor de nosotros las montañas del cielo, o mm, reconocemos que somos una nada y que hay un creador y que necesitamos de Él, o nos envanecemos en, en- en el conocimiento humano, o simplemente en algo que es vano, ¿ya? Pero la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra subió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sí. Mencioné antes y en lecciones pasadas que un científico honesto va a ir a Dios, porque al ver la creación, ver la perfección, dice: esto tiene que ser obra de un ser supremo, Dios soberano. ¿Ya? Y venir y por medio de eso decir: ¿dónde estás tú? Yo soy un miserable pecador que necesito de Dios, necesito del Salvador que Dios ha dado, Jesucristo. ¿Okay? Ahora todavía no llegamos a ese punto, pero donde llegamos es donde estamos nosotros. ¿Sí? Romanos capítulo 1, de los versículos 18 al 20, nos hablan de lo mismo. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, esto es Romanos 1, del 18 al 20. Y algo muy importante: acuérdese que el hombre, al pecar, apagó la luz, ¿sí? Está en tinieblas. El Salmo 36 y el versículo 9 nos dice lo siguiente. Salmo 36 y el versículo 9 dice: porque contigo está el manantial de vida,
En tu luz veremos la luz. Es solamente por medio de Él. Cuando Él nos pregunta, ¿dónde estás tú? Él alumbra, Él muestra la verdad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con una persona. ¿Sí? Él nos hace ver nuestra propia necesidad. ¿Dónde estás tú? ¿Ya? Y Dios quiere que nosotros le conozcamos, quiere que nosotros sepamos que la única manera de estar bien con Él es a través de, de confiar en su palabra, de creerle. ¿Sí? El pecado, dijimos ya, de Adán no fue la desobediencia. La desobediencia fue un resultado del pecado de incredulidad de él. Él no le creyó a Dios y por esa razón desobedeció. Entonces, um, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Eh, lo que Dios estaba tratando de hacer o queriendo hacer es que él reconozca que estaba en pecado. Estoy en pecado. He, eh, he hecho lo malo delante de ti. Si no el lugar físico, sino dónde estás espiritualmente. Estoy separado de ti, Dios. Ya no puedo verte, ya no puedo entender las cosas como tú las ves, porque he pecado. ¿Sí? Pero la respuesta de Adán fue muy diferente. Regrese conmigo a Génesis capítulo 3 y los versículos 10 y 11. Y miren lo que Adán dijo. ¿Okay? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Acuérdense, tuvo miedo, ¿por qué? Porque, porque está separado de él. ¿Sí? Está caminando en otro sentido. Y Dios no se cansa de quererle mostrar al hombre su necesidad. Recuerdan lo que leímos en 2 de Pedro 3:9, Él no retarda su promesa, sino que es misericordioso, ¿sí? Esperando que el hombre se arrepienta, que regrese a Él. Y para eso, Él mismo nos atrae, Él mismo manda su Espíritu Santo, Él mismo da el primer paso, Él mismo nos muestra la necesidad. ¿Ya? Y dice más, perdón, el versículo 10 otra vez. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, Dios no se queda ahí, sino que le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez, ¿acaso Dios no sabía? Sí sabía. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Directamente le dice, ¿hiciste lo que yo te dije que no lo hagas? Y en lugar, Adán, de reconocer su pecado y decir, sí, yo hice mal, lo que yo hice fue perverso porque no te creí, perdóname, Señor, quiero estar contigo. Ahí muestra una característica del hombre que es el orgullo humano, que nunca reconoce estar mal, que nunca reconoce su necesidad. Solamente cuando venimos a Cristo venimos al Señor, por lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos abre los ojos, es que podemos reconocer la verdad y decir, Señor, tú estás en lo correcto y yo soy pecador. Pero el hombre lo que dice es lo siguiente. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobre, pobre Adán, ¿sí? La mujer. Realmente no fue la culpa de la mujer. Lo que Adán estaba diciendo es, ¿tú para qué me diste una mujer? Entonces, tú eres el culpable, ¿para qué me das la mujer? Y recuerdan que si vemos en la creación, vemos cuando Dios Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todas las demás cosas que él había hecho era bueno, 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 bueno. Pero él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, entonces lo que Adán estaba diciendo aquí es, tú eres el culpable, Dios. Y ese es el orgullo humano, eso es una de las características del hombre pecador, que es orgulloso, que no reconoce su maldad. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros uno como Adán, un orgulloso como Adán, y la Biblia lo llama el yo, le llama el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa.
que, se ma- que actúa así siempre, ¿sí? La carne. Entonces, Dios eh, tiene todo el derecho de decirnos y preguntarnos dónde estamos, ¿sí? En qué lugar estamos. ¿Estamos confiando en Él o no? Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 y 12 dicen lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí? Un día, cada uno que no esté escrito en el libro de la vida, es decir, que no sea salvo, va a tener que dar cuentas de qué hizo con lo que Dios le muestra. ¿Sí? Con el decir, entiendes que eres pecador, te muestra que eres pecador y Dios ha provisto un Salvador. Y aquellos que rechazaron un día van a estar frente al trono blanco de juicio. Aquí es el juicio para los no creyentes, ¿sí? Después del milenio. Si usted no sabe de esto, le animo a que consiga el siguiente libro, ¿ok? Este libro que tengo aquí yo en mis manos habla acerca del panorama de la Biblia. ¿Sí? En este estudio nosotros vemos las 7 dispensaciones y cómo ubicar cada cosa o cada porción de la Biblia en su lugar para poder interpretarla correctamente. O sea, tenemos que dividir la Biblia como Dios nos ha dado que conozcamos, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Ahora, otra cosa que Dios dijo, o sea, cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas de acuerdo a lo que Él ha dicho. Y dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda eh, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Para la eternidad, para estar con Dios, es solamente aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo como Salvador personal y que han creído al punto de que somos pecadores y estamos separados de Él y tenemos que cambiar el sentido de caminar y es decir, ahora más bien ver las cosas como Dios las ve, no como el hombre las ve, alejado de Él. Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, la salvación es por haber creído en la obra del Señor Jesucristo. La salvación es por creer en lo que Dios ha hecho. Sí, no en nosotros, sino en lo que Él hizo. Entonces dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, tan importante esto. En Génesis capítulo 3, desde el versículo 8 al 13, que es una porción que leímos, nosotros aquí encontramos que Dios hace la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Has tomado del árbol que te mandé no comieses. ¿Sí? Preguntas que Dios se acerca al hombre y el hombre lo que hace es aculpa a Eva. ¿Sí? La mujer que me diste eh, me dio del árbol y yo comí. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Okay, todas las respuestas de ellos es culpa tuya, Dios. ¿Para qué pusiste todo esto aquí? Ya. Ahora, tienen miedo, se esconden, tienen culpa, desesperación, empiezan a culparse el uno al otro. Ya el amor no es amor. ¿Sí? La idea romántica del amor hoy en día no es lo que habla acerca del amor bíblico, que es dar la vida por la otra persona, ¿sí? Protegerle.
El amor, la idea del amor de hoy en día es, si tú me haces algo por mí, entonces yo hago algo por ti. Pero si es que las cosas están mal, chao, no te conozco, no te quiero, no sé nada. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con Adán. Entonces, muy similar como es la actitud de un hombre pecador hoy en día a como vemos con Adán. ¿Sí? Le degradó, o sea, ya lo que fue el propósito de Dios fue destruido por el pecado, fue afectado. El amor eh, fue afectado por el pecado. ¿Sí? Hay quienes dicen que lo que hizo eh, el decir de que Adán comió del árbol de la ciencia del bien fue por amor a Eva. Pero si es que eso es así, algo pasó con el amor perfecto. El pecado todo lo corrompe y el amor de Adán a Eva también fue alcanzado, también fue corrompido o corrupto. Dios cumple tanto sus promesas como sus amenazas, y por eso aplicó su juicio iniciando con la serpiente. ¿Sí? Génesis 3:14, Dios dijo a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Recuerdan que en Génesis capítulo 3 y el verso 1 dice que la serpiente era astuta. Sí, ya sabemos que fue el mismo Satanás el que estaba ahí en la serpiente, ¿sí? Pero la serpiente fue juzgada también, fue, tuvo una consecuencia. Posiblemente antes no se arrastraba y andaba sobre sus patas, pero ahora se arrastra, ¿sí? Es como una humillación, ¿ya? Y algo muy importante es que Dios no le deja ahí, ¿sí? Otra vez, otra característica de Dios es que Él es misericordioso y eso quiere decir que no nos da lo que nos merecemos, más bien nos da gracia y es decir, que nos da algo que no merecemos. Entonces, el versículo 15 es muy importante porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí es una promesa que Dios da, ¿sí? De juicio. Juicio contra la serpiente, juicio contra Satanás, juicio contra el pecado. Y aquí la herida a la serpiente es una herida de muerte porque es en la cabeza. ¿Sí? La herida que la serpiente hace o Satanás hace a- a la promesa que Dios da o a la simiente de la mujer, que es Jesucristo, no es una herida de muerte, es en el calcañar, si quiere decirlo, en el talón. ¿Sí? La muerte no le pudo retener a Jesucristo. Él resucitó al tercer día porque por la obra de Él pagó por nuestros pecados. Entonces, en este versículo, Dios promete que mandará un libertador, un enemigo de Satanás, que lo vencerá y que salvará al mundo de su poder. Dios de antemano planeó el libertador prometido que sería un hijo de una virgen. ¿Cómo sabemos esto? Pues vendría de la simiente de la mujer. Por otro lado, cuando una persona es herida en el talón, sobrevive, pero cuando es herida en la cabeza, eh, en otras versiones de la Biblia dice aplastada, el resto del cuerpo no puede sobrevivir. Satanás al pelear con el libertador lo iba a herir, pero el prometido lo destruiría. Estoy leyendo directamente del estudio de creación a Cristo, las cronológicas, y dice, hemos visto que Dios castiga a los que desobedecen. Adán y Eva recibieron inmediatamente la muerte espiritual, la separación de Dios. Vemos que Dios en su inmenso amor para con el hombre aplica su misericordia y promete proveer una salida a través del libertador. Hay un solo camino para que el hombre sea salvo del castigo que merece, y eso es a la manera de Dios. Siempre es eso, ¿ok? Acuérdese algo el día de hoy.
Dios promete un libertador. Dios da las instrucciones de cómo va a ser. Dios se acerca al hombre. Dios sabe que el hombre está mal y Dios quiere mostrarle al hombre que vea su necesidad. Ahora, mi pregunta para el día de hoy con usted y para conmigo es, ¿dónde estás tú? ¿Estás confiando en la verdad? Es decir, que eres pecador y que necesitas de un Salvador. ¿O estás confiando en lo que Dios dice, que el hombre en sí es orgulloso, no reconoce el estar mal y que la verdad nos muestra que Él se acerca a nosotros, que la verdad es que somos pecadores, estamos separados de Él, pero que Él ha prometido un libertador? ¿Dónde estás tú? ¿Confiando en la verdad o estás confiando en la mentira de Satanás? No, dice, yo por mis obras soy una buena persona, yo no hago nada mal a nadie, leo mi Biblia, eh, lo que sea, ¿no? Hago buenas obras. ¿Dónde estás tú? ¿En la verdad o en la mentira? ¿En la luz de Jehová? ¿En tu luz veremos la luz o estás en las tinieblas? Si estás en las tinieblas, pues arrepiéntete, es decir, cambia tu manera de pensar y crea la verdad, ¿sí? El arrepentimiento no tiene nada que ver con andar llorando, quejándose o malhumorado. Eso no es arrepentimiento, es estar ensimismado en uno mismo, ¿sí? Cuando uno está así, tal vez ofuscado, decir, ah, qué malo que soy, tantas cosas que decir. No, sino decir, hice mal, pero Dios me muestra que estoy mal y ahora ya no quiero confiar en mí mismo, sino en Él. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos el día de hoy, que sepamos que Él es misericordioso, que Él da el primer paso para acercarse al hombre. Y si es que algo que hemos estudiado el día de hoy, sepamos que es el Espíritu Santo mostrándonos la verdad, mostrándonos que necesitamos de Él, ¿sí? Segunda de Pedro, más bien dicho, Santiago, capítulo 2 y el versículo 13 dice lo siguiente: pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia, es decir, eh, darle lo que se merece, ¿ya? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que hizo Dios. Nos dio, o más bien dicho, no nos dio lo que nos merecemos. Nos prometió un libertador, al Señor Jesucristo. Dios pudo haber dejado a Adán y Eva bajo el castigo eterno del infierno porque lo merecían, pero en lugar de eso les prometió un Salvador. Hasta aquí nos quedamos del día de hoy y la siguiente semana continuamos. Si tienen ustedes preguntas, no duden en mandarme un mensaje a la página Dije de Cuenca. Recuerde que también usted puede ver estos videos en YouTube, donde encuentra la serie completa de estos estudios que hemos hecho. Gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel, porque su Espíritu Santo nos muestra la verdad y utiliza a hombres, utiliza su palabra para mostrarnos dónde estamos. ¿Okay? Que tenga un buen fin de semana.